Buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Déjenme decirles, yo me siento un poco privilegiado por la razón que 3 personas oraron por mí para el predicador en este momento, antes de que yo subiera. Así que gracias a esos hermanos y gracias a Dios, porque lo necesitamos. Bueno, abramos nuestras Biblias para comenzar rápido. No sé si el tiempo, yo a veces me aloco en el tiempo. Y mi familia allá me decían que yo me extendía demasiado, pero voy a tratar de ser lo más corto posible. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios del hermano Pablo, en su capítulo 1, a partir del versículo 15. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor se digne en bendecir su palabra en nuestros corazones. Dios y Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder hablar de tu palabra. Señor, prepara cada uno de nuestros corazones para recibir tu enseñanza. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, es un privilegio poder estar aquí delante de todos ustedes y trayendo un comentario de la santa y bendita palabra de Dios. Aquí vemos, Efesio es la ciudad capital de la provincia de Asia, hoy Turquía. Está situada privilegiadamente en la costa del mar Egeo, en la desembocadura del río Caistre, uniéndose todo al mar Mediterráneo. Efesio era un pueblo sumamente idólatra, con un templo, su templo a la diosa Diana o Artemisa. Diana para los romanos, Artemisa para los griegos. Tenían un templo que en su época era la 7ª maravilla de ese entonces. Allí venían gentes de todas partes a adorar allí a la diosa Diana. Para ellos, esto era de un gran privilegio, había un gran auge
diríamos como hoy en día, quizás lo que es Punta Cana o también acá, nuestra querida ciudad Puerto Plata, con el turismo. De todas partes viajaban allí y dejaban sus beneficios en algunos aspectos. Vamos a ver, para corroborar con esto que estamos diciendo, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 27 y 28. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren cuál es la situación de esa diosa idólatra allí en Éfeso. El versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Esa era la condición en que estaba en ese entonces el pueblo allí de Éfeso. Pablo visitó 2 veces anterior a su carta, esta ciudad, y en la última vez que la visitó duró alrededor de 3 años allí. Veamos ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, el versículo 31, vamos a ver, para corroborar con esto que decimos de aproximadamente 3 años. Dice, Pablo, acá está, cuando Pablo habla aquí, él está en Mileto y hace llegar hasta este lugar porque él se despedía. Sabemos que a partir de ahí es cuando él es llevado a Roma. Y allí en Mileto él llama a los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos. Y entre tantas cosas que él le dijo, dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Dice que de noche y de día él está recordando a ellos que no había cesado de amonestarle por 3 años allí en Éfeso. Esta carta a los Efesios fue escrita por Pablo, como le decía, entre los años 60 y 61 antes de Cristo. Y estando él allí en Roma, prisionero, la primera vez, porque tuvo 2 veces prisionero en Roma, desde allí le escribe esta carta a los Efesios. Es una de las llamadas cartas de la prisión. Ahora volvamos de nuevo al texto leído, y allí vamos a anotar algunos puntos, tomando ya el texto. Como introducción le hicimos esta historia. Ahora vamos a ver, dice Pablo allí, que dice, por esta causa, y ese inicio, por esta causa, nos conecta a los versículos que leyó el joven acá, a los versículos anteriores. Y nos conecta ahí, pero vamos a notar solamente 2 versículos que, entre otras cosas, dicen, el versículo 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El versículo 14, entre otras cosas, dice,
para alabanza de su gloria o para la alabanza de la gloria de Dios. Aquí vemos Pablo hablándole y vemos en esos versículos anteriores cómo él iba exponiendo cosas que aún no se conocían, que eran misterio para la iglesia. Vemos ahí que Pablo habla de que él nos escogió. Vemos que él nos predestinó. Y este término que dice para la alabanza de su gloria, del versículo 14 a terminar, lo hallamos que esa expresión se repite por lo menos 3 veces en esa parte leída. Lo segundo que podemos ver es que Pablo nos dice: he oído o se habla de ustedes, se comenta de su gran fe. Una gran fe que es digna de imitar. Pablo está allí en Roma, pero a Pablo, desde Éfeso hasta Roma, le han ido a decir, él ha oído, se comenta de esa gran fe, de esa fe digna de imitar. Y vemos que Pablo no nos dice de una fe que ellos tenían puesto en la diosa Diana. No era una fe que estaba puesta en los templecillos que ellos hacían. No era una fe que estaba puesta en el templo mismo de la diosa Diana. No era una fe que estaba puesta allí en los sacerdotes que servían allí en aquel templo. Porque esa era la fe que ellos creían en ese entonces. Pero tampoco era una fe puesta en el apóstol Pablo, ni en Apolo, ni en ningún otro hermano de ese entonces. Era una fe que estaba puesta en el verdadero, en el verdadero fundamento, en ese fundamento que se encargaron los apóstoles de diseminar, de establecer el fundamento, Jesucristo. En ese fundamento era que estaba puesta aquella fe que Pablo dice, esa fe puesta en el Señor Jesucristo, el verdadero fundamento. Y vemos a Pedro allí en el medio del Sanedrín, que levanta su voz y dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podemos ser salvos. En Jesucristo, hombre. Solamente en Jesucristo. Y estos hermanos de allí, de Éfeso, estaban claros. Iban en la correcta dirección, porque habían puesto su fe de esa fe. Esa fe quizás de ellos había contagiado a otras asambleas. Quizás toda Asia comentaba de esta fe de estos hermanos de allí, de Éfeso, esta gran ciudad, que era una ciudad que comunicaba a todas las otras partes de Asia. Pero lo importante aquí es ese señalamiento, que era una asamblea de fe, una asamblea que había contagiado, una asamblea que los comentarios habían llegado hasta Roma, donde estaba Pablo. Miles de kilómetros había que recorrer para llegar hasta allí. Y allí se comentaba de esa fe de estos hermanos. Es precioso cuando podemos hablar de una asamblea que tiene esta fe. Ahora, nuestra pregunta para aplicárnosla a nosotros: ¿qué se comenta de nuestra asamblea aquí? Templo Bíblico Central. ¿Somos hermanos de fe? Yo recuerdo en el 2018, que ya yo estaba recién retirado, estábamos en lo preparativo para regresar de nuevo acá a Puerto Plata. Déjenme decirle
ese fue mi sueño. Yo siempre le decía a toda la gente allá, yo me siento como cuando una persona está en la universidad y está presto a graduarse. Cuando yo me preparaba para venir para acá ya, de regreso, aunque mi esposa, otra vez se lo he dicho, no era que estaba muy a gusto. Pero yo recuerdo, yo vine solo a preparar la casa, ya hacían unos años que la habíamos construido, pero había que hacerle algunos arreglos, y yo vine, y estando yo un día se me apareció, que no sé, no lo veo, yo creo que no lo veo aquí hoy, Milady y Luis Felipe estaban de vacaciones también, y se me aparecieron allá a casa, y me invitaron, para que, el domingo, yo siempre estaba yendo al INVI, vamos para allá, para la iglesia, y vine ese domingo acá. Y ese domingo fue cuando se paró Franklin acá y anunció el cierre del colegio. Yo no tenía mucho contacto en sí con el colegio y todo. Recuerdo que sí, cuando estaba jovencito, un primo mío de allá de Los Domínguez estudió aquí en el colegio. Él es médico ahora, Aníbal López. No sé, quizá alguno de esa época, Franklin quizá se recuerda de él. Pero ese era los contactos. Bueno, me sentí triste porque yo sé que el colegio era un ministerio, un brazo de la iglesia. Y bueno, pasó el tiempo, yo creo que yo me fui, pero seguí con la mente que el colegio, y no sé con quién, no sé si fue con Augusto de los Santos o alguien que hablaba, y me hablaba de que el colegio, digo yo, no, pero que el colegio ya, Franklin, yo estando allá anunciaron que el colegio ya lo habían cerrado. Es decir, que no, y ahí me explicó, digo, oh, qué bien, pero quiero decirle esto porque siempre estamos en los servicios de oración, se está orando y se está dando gracias a Dios por el colegio, pero eso no indica que somos hermanos de fe. Eso nos indica, y en otras cosas hemos visto que sí son hermanos, somos hermanos de fe aquí en la asamblea. Y le digo que es precioso, es lindo cuando en esto nosotros podemos contagiar, cuando se puede testificar que hay una asamblea que es de fe, una asamblea que depende, que su confianza está en el Señor, que su confianza no está en esos exponentes predicadores elocuentes y todo, sino en el Señor, porque el Señor es que obra la transformación en nuestras vidas. Y vemos Pablo en Éfeso, o en Efesios, le escribe, vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo allí le está hablando a Timoteo y le dice de esa fe no fingida. Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le dice Pablo reconoce esa fe que hay en Timoteo. Timoteo era ese hijo amado, ese discípulo que se pegó a Pablo, era del equipo de Pablo. Y Pablo ve que en este joven una fe, pero él dice, no solamente estuvo en ti esa fe, sino que estuvo primeramente en Loida, después de Loida, Eunice, y luego llega a ti. Y es bueno esto, porque ¿qué nos da a decir? Y el viernes, en los comentarios que hablábamos,
se hablaba de la importancia de enseñarle a los niños, a los jóvenes, la palabra de Dios. Porque es una secuela. Yo instruyo a mi hijo o a mi hija y ella a su vez instruya y se forma lo que es la cadena. Y aquí eso fue lo que se formó, esa cadena. Y había esa fe en Timoteo, una fe no fingida, una verdadera fe. Esa fe que sí estaba en los hermanos allí en Éfeso. Pero recuerden que Pablo estaba en Roma y que la noticia llegó allí hasta Roma. Ahora, la pregunta es, de acuerdo al versículo, ¿solamente se hablaba allí en Roma de la fe de los efesios? ¿O se hablaba de alguna otra cosa más? Vamos a ver el versículo. Dice, repitamos, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con los santos. No solamente los hermanos allí de Éfeso tenían fe, sino también tenían amor. Tenían amor. Y es tremendo, es precioso cuando hay una asamblea que tiene estas cualidades. Yo creo que todos quisiéramos formar parte, ser miembro de una asamblea. ¿Así que ustedes creen? Una asamblea de una fe sólida, profunda, pero también una asamblea de amor. Una asamblea de amor. Y estas son de algunas cualidades, pero las más importantes que nos identifican como cristianos. Cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo, pero también amor para los santos, dice aquí. Esta expresión de Pablo no se circunscribe solamente localmente. Aquí Pablo dice para todos los santos. Es decir, que rompía las barreras y los límites. No había frontera. Ese amor no solamente se llegaba hasta acá localmente, iba a generar Gregorio Luperón, a Limpia, a todos los hermanos. Dice a todos los santos. Es preciosísimo, es bellísimo cuando podemos identificarnos, cuando se nos identifica una iglesia de fe, pero una iglesia de amor. Ustedes saben, una de las cosas que siempre identificaban a la iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. ¿Ustedes quieren que le digan? Yo que era fuera. Yo no podría decir eso nunca. Pero muchos hermanos de otras congregaciones siempre decían, los hermanos de la iglesia central, yo no lo puedo decir, yo testifico todo lo contrario, ni saludan a los hermanos. Se lo digo. Esos hermanos ni los saludan. Y déjenme decirle también algo que yo recuerdo, estando yo frequecito, convertido allá, yo bajaba de los domingos y todo, y iban allá unos hermanos pentecostales, allá a los domingos, y un domingo en la tarde, en casa yo atendía un negocito en casa, y en casa, en los domingos, yo salí en el 78 y todavía no existía la electricidad. Franklin el viernes hizo, después del culto o antes, hizo una broma y me hizo recordar ese tiempo. Y en casa vendíamos, se bajaba y se compraba hielo en la fábrica de hielo Lerú, no sé si la recuerdan. Y
se vendían lo que llaman frío. Yo lo vendía ahí, lo frío. Sí. Y ese señor, eso era como una parada obligada allí. El que caminaba con el sol se paraban ahí, y ese señor se para, un hermano pentecostal, pastor él. Y comenzamos a hablar, ya sabía que yo era cristiano. Y él me dice, ¿qué haces tú en esa iglesia de los templos bíblicos? Una iglesia de ricos. Así mismo me dijo, tú tienes que quedarte acá con la iglesia nuestra, la iglesia de nosotros. Me decía, no, pues yo me siento bien en esa iglesia. Así le dije, yo me siento bien. Yo sé en qué he creído. Es decir, que todas esas eran las cosas. Y quizás se puedan mover. ¿Qué se decía de la iglesia de los templos bíblicos, sobre todo, templo bíblico central? Pero, déjenme decirles, ¿qué dice Pablo de los hermanos de Éfeso? Que eran hermanos de fe y de amor. Hermanos de fe y de amor. Eso es lo que hallamos aquí en el versículo 15. Y eso es lo que nosotros debemos proyectar, debemos preocupar, que nuestra asamblea se identifique con estas cosas. Fe y amor. Y esto fue lo que provocó en el apóstol, en su versículo 16, que dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias a Dios. Eso fue lo que provocó cuando a él, a sus oídos, llegan esta expresión. Son hermanos de fe y de amor para con los santos. Provoca en el apóstol, allí prisionero. El apóstol no pensó en sus cadenas que tenía, en que estaba allí limitado, sino pensó en dar gracias a Dios por los hermanos allí de Éfeso. Pero él también hallamos aquí en este versículo que él hace memoria en sus oraciones y ahí comienza otra parte, además de dar gracias a Dios. Él comienza a orar de una manera intercesoria, a interceder. ¿Pero por qué? Porque a Pablo le dicen, a él le informan, llega al oído de él, que ellos están cortos. ¿En qué? En el conocimiento, como dice el versículo 17. Dice, para que el Dios, en su oración intercesora, Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ese gran Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eran hermanos de fe y de amor, pero le faltaba el conocimiento de Dios. Y sigue Pablo diciendo ahí, para que Dios le alumbre en el versículo 18 los ojos de sus entendimientos, o sea, los ojos de su corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo, en 2 de Corintios, me parece en el capítulo 12, él hablando él de su condición, él dice, conozco un hombre, no sé si en la carne, en el espíritu, que fue trasladado al tercer cielo.
Pablo dice que allí él pudo ver cosas que al hombre no le he permitido. Pablo tiene un gran... El Señor Jesucristo también habla en su oración intercesoria en el capítulo 17 de Juan, creo que en el versículo 3, habla de que Él le ha dado, que esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti. Pablo tenía, y a los apóstoles, una de las cosas que lo identifica a ellos como apóstoles, el conocimiento que Dios, que el Señor se le manifestó a ellos. Tenían un conocimiento especial. El Espíritu Santo le utilizaba a ellos en ese entonces de una manera especial, que no lo utilizaba casi a ninguno de los otros. Y Pablo tenía ese entendimiento, ese conocimiento, ese privilegio Dios le dio a ese ministro, como decía Franklin, ese ministro de la gracia. Y Pablo quiere transmitirle, Pablo quiere que ellos puedan entender ese conocimiento, que puedan entender cuál es el propósito por lo cual Dios le ha llamado, cuál es la grandeza de esa esperanza a la cual ellos han sido llamados, y por ende también nosotros hemos sido llamados, que podamos entender. Cuando nosotros podamos, sacamos tiempo para meditar, cuál es nuestra posición con relación a Dios, con relación a ese tercer cielo. Mi hermano, no vamos a entretenernos tanto en las cosas materiales de este mundo, porque las cosas que hay allí, dice que son inmarcesibles, dice Pedro. Y pensemos, dejémonos llevar de estas enseñanzas y dejémonos envolver en lo que Pablo quiere que ellos puedan entender, que ellos puedan alcanzar cuál es esa grandeza. Y sigue Pablo diciendo, para que puedan entender cuál es el poder de esa gloria, ese poder que actuó en quién, en el Señor Jesucristo resucitándole. Ese mismo poder Dios lo ha puesto a nuestro favor. Pensemos, meditemos, analicemos de ese poder que trabaja en nosotros, para que así nosotros no solamente vivamos una vida de fe, una vida de amor, pero que también crezcamos, como hablaba Alexis, hablando de la madurez nuestra. Y cuando verdaderamente podemos meternos y entender de ese poder, que nuestros ojos del entendimiento de nuestro corazón sean abiertos, entonces tendremos más oportunidad de hablar del Señor. Hablar del Señor a medida que le conocemos a Él, a medida que va creciendo nuestro conocimiento a Él. En esa misma medida podemos ir hablando y exponiendo de Él, porque nuestra vida cada día entonces se llenaría más de Él. Entonces ya estaríamos listos para despegar de este mundo. Así como el imán a toda esa tachuelita, así seremos levantados nosotros. Y adiós, mundo cruel. Que el Señor nos siga bendiciendo.